Muy bienvenidos, gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Semana a semana estamos estudiando la palabra de Dios. Esta semana vamos a estar con un tema bastante interesante, preocupante quizá, porque se acuerda usted que cuando los discípulos quedaron sin su maestro, se fue al cielo, hubo una pequeña desorientación incluso después, y alguien ha propuesto, decía, qué bueno porque había que alcanzar a aquellos que no habían sido logrados alcanzar, a esos no alcanzados, pero también a esos poderosos. Y entonces alguien dijo, oye, José de Arimatea podría haber sido, porque era un hombre de dinero, Nicodemo, unas mujeres ricas también que había. ¿Cómo lo haría usted para alcanzar a esos poderosos que a veces es imposible alcanzarlos? Bueno, de eso vamos a conversar en esta semana. Bueno, bienvenido, pastor. Gracias por acompañarnos en estas audiciones. Bueno, gracias, Raúl, por la bienvenida. Siempre contentos y felices de poder estar estudiando la Biblia y compartiendo con nuestros auditores, televidentes y personas que gustan de estos comentarios de la Biblia, sobre todo de este folleto de Escuela Sabática. Estaba pensando en el texto central porque allí en el libro de Mateo. Pero Mateo es un libro que algunos piensan que fue escrito para los judíos en realidad. Y Marcos quizás para los gentiles, por la forma en que se expresan algunos relatos. Ahora, Mateo dice, ¿qué aprovechará el hombre si perdiere, ¿no es cierto?, si perdiere su vida, si gana el mundo entero, ¿no es cierto?, y pierde su vida, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? O sea, esta es una cosa bastante compleja porque toca algunas áreas en las cuales el ser humano se siente seguro, sea porque hay dinero, hay un respaldo o es poderoso. Es complejo, ¿verdad? Bueno, este texto toca principalmente la motivación, los propósitos que los hombres y las mujeres tienen aquí en la vida. Y para muchos, el propósito de la sobrevivencia y de la abundancia y el conseguir el dinero que demanda energía, fuerza, trabajo, es lo más importante. Para estas personas, el tener cosas es lo más relevante de sus vidas, y a esto se les llama los poderosos, los ricos, también aquellos que tienen poderes políticos, poderes sociales, fama. Y son personas que tal vez erraron en el propósito principal de sus vidas, pero que también deben ser alcanzados por Dios. De alguna manera, algunos van a ceder en estos propósitos tan egoístas para vivir en este mundo. Y de hecho, Jesús, al mirar su vida, él trató muchas veces con personas poderosas y ricas, ¿no es cierto? Pero también en el Antiguo Testamento encontramos el caso de Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel, ¿no es cierto? Es un relato que uno lo deja pensando lo que Dios puede hacer cuando el hombre tiene algún intento de volverse a Él, pero no logra dar el paso, voy a decir así. Usted sabe que Nabucodonosor, después del capítulo 2, él quedó convencido de algunas cosas, pero nunca dio el paso. Bueno, este es un caso bien especial porque Nabucodonosor era un emperador, un rey de muchas naciones, con mucho territorio, era la persona más grande, más importante de aquellos años en el mundo. Podemos decir que era el gobernante más importante de la tierra. Y fue usado por Dios también para castigar a Israel, castigar a otras naciones. Dios le dio éxito en muchas batallas. Era un hombre que tenía muchos dioses, era pagano, tenía mucha soberbia, pero aun cuando tenía gran soberbia interior, Dios se fijó en él. Quiso darle varias lecciones, con sueños, con experiencias con los 3 jóvenes judíos allí en el horno de fuego, y finalmente Dios le quita la razón y le da la explicación del por qué. Él se transforma en un animal que estuvo 7 años comiendo pasto y Dios lo protegió para que no muriera, y después le devuelve la razón. Y él ahí reconoce el poder de Dios, ese Dios que tenía Daniel, que sin duda que había escuchado muchos sermones de Daniel o preguntas que él le hacía a Daniel, Dios le respondía
acerca del Dios que tenía. Entonces Daniel fue un instrumento de Dios para llegar a ese hombre poderosísimo que llegó a conocer a Dios. Incluso la Biblia dice que le llamaba a Dios Altísimo, que no era un Dios que él conocía antes, era un nuevo Dios, pero él ya se dio cuenta que era el principal y glorificó al Rey del cielo. Interesante los caminos de Dios porque lo hace descender, ¿no es cierto?, de la altura del poder que tenía a nada de poder, cero, digamos, dominio, hasta que se cumple un plazo. 7, me gusta mucho el número 7 porque en la Biblia da la tendencia a perfección el 7, ¿no es cierto? Claro. A lo mejor podría haber sido menos, pero dice 7. En 7 despierta y reconoce. Y hay expresiones tan lindas que están en su palabra, porque él hace un discurso que sería bueno que quienes están acá lo puedan leer, quizás, para ver qué es lo que dice Nabucodonosor. Claro, efectivamente, la recuperación de la razón de Nabucodonosor no fue algo de la noche a la mañana, fue una recuperación tal vez un poco lenta, no sabemos cuántos días, pero lo primero que él reconoce una vez que se le devuelve el racionamiento es darse cuenta de que él recibió una disciplina divina, se dio cuenta de que Dios estaba detrás de su enfermedad y quien le estaba dando la salud de nuevo era Dios. Y ahí se le vinieron a la memoria todas las palabras de Daniel, todo lo que conoció de ese Dios grande, y él ahí sacó las conclusiones de que realmente él no era nada sin Dios. Su orgullo, su poder, no era nada. Y ahí hizo la confesión, sin duda que se arrepintió, porque aquí no está escrito eso del arrepentimiento, pero hubo un arrepentimiento. Y allí Nabucodonosor realmente alaba a Dios de una manera espectacular. Incluso se piensa que hasta este hombre pudo salvarse. Claro, porque tuvo una experiencia grande con Dios. Lo interesante es que el capítulo 4 tiene mucho detalle del sueño y su interpretación. Sí. Incluso se habla que Daniel quiso como no revelarle porque supo lo que estaba pasando. Él, que sea una bestia, que tenga que decírselo. ¿Se fija? Interesante esos detalles, pero ¿qué es lo que sucede? Porque dice que pasaron más o menos como 1 año, 12 meses desde sueño. Desde la advertencia. Desde la advertencia, pero él pareciera que no hizo el cambio en su vida. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, él dice, al cabo de 12 meses, paseaba por el Palacio Real de Babilonia y ahí empieza, ¿no es cierto?, la situación porque él dijo, esto es mío. Esto lo hice yo. Sí. Ese orgullo, ¿no es cierto? Ese poder, esa vanagloria. Y en ese instante, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo, y aquí comienza toda la situación. Ahora, bueno, se entiende que quienes están en la época tampoco iban a hacer nada con él porque se resguardaba el rey estando vivo, no importa que esté como esté, ¿no es cierto? Sí. Pero esos son detalles que Dios sabía, por eso usó este camino para persuadir. Pero me gusta porque cuando él dice al fin del tiempo, mira, eso, al fin de qué tiempo, de ese tiempo de los 7 años, ¿qué es lo que dice? Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. O sea, primero invocó a Dios y volvió la razón. Proceso bien interesante, ¿no es cierto? Cierto. Dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y luego comienza todo un detalle maravilloso de lo que eso significa. Interesante estas reacciones que tiene Nabucodonosor que hacen palpitar el corazón para decir que esos poderosos, Dios también los quiere en el cielo. Sí. Y ahí es donde nosotros deberíamos hacer algo para que eso suceda. Claro. Sin duda que las palabras de Daniel, Daniel no logró nada con sus palabras, pero sí Dios hizo lo que tenía pensado hacer con él. Claro. Mira, hablando, Luis, de los poderosos,
hay un relato en la Biblia de un hombre llamado Naamán. Realmente allí yo creo que no era tan rico como el rey, pero tenía mucho poder ese hombre. Pero el poder se debilitaba por una situación de enfermedad que él tenía. Y su enfermedad era incurable. ¿No es así? Sí, efectivamente, eso fue en los tiempos del profeta Eliseo, Ajá. sucesor de Elías, y Naamán tenía en su casa, junto a su familia, una niña israelita, que era una niña muy jovencita, pero le dijo a la señora, la esposa de Naamán, si mi amo va a Israel, el profeta Eliseo lo va a sanar. ¿Sabes que siempre yo he pensado la osadía la fe que tenía en ese profeta esta niña, porque sí, ella seguramente lo conocía, había oído hablar de él, pero ¿con qué palabras así le dice que si va, él se va a sanar? Claro, entonces Naamán aquí, como un estadista, podemos decir, un general del ejército, la esposa le habla del tema y él cree porque manda cartas a través del rey. Uh-huh. Entonces el rey intercede con el rey de Israel para que le sane. El rey de Israel recibe las cartas y dice, ¿cómo le voy a sanar? No soy Dios. Pero en realidad quien debía asumir el resultado de esa carta era Eliseo. Hasta que al final llegó donde Eliseo. Claro. Y Eliseo no lo recibió, un poco despectivo. Llegó con un tremendo ejército, con las dotes de la adivinación, camellos y camellos con muchas riquezas. Es decir, Naamán, para empezar, se pegó un tremendo viaje de Siria hasta Israel. Sí. Y acompañado de mucha gente, y esperaba que el profeta, por ser una persona importante, lo recibiera, lo hiciera sentarse y tuviera una entrevista. Lo atendiera al nivel de lo que él era. Claro, pero ni siquiera lo salió a recibir y le mandó un recado. Dile que se bañe 7 veces en el río Jordán, se zambulla y su carne será sana. Y nada más. Y ahí comienza lo que yo llamo el razonamiento humano, que siempre se ve presente, el razonamiento humano. Mis ríos son mejores, no me salió a recibir, no respetó la jerarquía, no siguió los protocolos, he enviado cartas, ¿no es cierto? No puede ser, y se devuelve. Ahora, yo veo los caminos de Dios porque Dios usa personas que uno a lo mejor nunca habría pensado que las iba a usar, como son los siervos. ¿Por qué le dice el siervo? Y si prueba, le dice, ¿qué te cuesta probar? O sea, mira el consejo que le está dando una persona que no es de la inteligencia, lógicamente de él, pero él le dice, ¿qué te cuesta? Claro, efectivamente, Naamán se volvió con su gente enojado y sus siervos lo convencieron, ya que estamos aquí, ¿por qué no pruebas? Claro. Y ahí fue al río y de mala gana, podemos decir. Ya lo voy a hacer ya por último para no arrepentirme después de no haberlo hecho. Y lo hizo de mala gana y podemos decir hasta sin fe. Y se zambulló 7 veces y su carne, dice, quedó como la de un niño y quedó limpio de su lepra. Es decir, quedó sano. Y eso es lo que nosotros podemos aprender, una lección. Hay muchas veces que a veces hacemos las cosas con poca fe, pero es mejor tratar de hacerlo con la poca fe que tenemos, hacerlo y no decir tengo poca fe, no lo voy a hacer. Quizá una recomendación de no quedarnos mucho en la historia de Naamán, lo que pasó, sino lo que Dios hizo con un poderoso, porque esa es nuestra lección, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hizo con ese poderoso? Lo mismo que hizo con Nabucodonosor, humillarlo. Bajarlo del estatus que él tenía, porque a ese estatus él quería ser sano, pero dice, no, a ese estatus tú no vas a poder ser sano porque nunca vas a entender. Claro. Y al bajarlo al nivel donde Dios actúa, ahí se sanó.
Sí. Y lógicamente algunos dicen que el río Jordán no es tan limpio, qué sé yo, pero los ríos de allá a lo mejor eran muy limpios, qué sé yo, toda la cosa, pero había que tomarlo allí y ahí él salió la 7ª vez sano. Yo me imagino cómo se miró. Claro. Recordar también, Raúl, que este hombre tenía muchos dioses. Era un pagano con todas sus letras. Sus dioses nunca lo habían podido sanar. Y ahora estaba poniéndose en las manos de un profeta del Dios Altísimo, y al obedecer la palabra del profeta, que era lo importante, obedecer lo que Dios le estaba diciendo a él, este hombre reconoció a ese Dios poderoso y llega a decir de esta manera, dice: te ruego, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga ni un par de mulas, dice, y de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. O sea, un mensaje, pero un cambio directo de un pagano que ahora deja todos sus dioses y que ahora solo sacrifica a Jehová. Un poderoso de otra nación, sin una cultura hebrea, sin mucha teología, pero entendió el mensaje. Ahora hay un personaje más que trata nuestro estudio, es el caso Nicodemo, que está allí en Juan capítulo 3. El versículo 1 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los, dice ahí, entre los judíos. O sea, estamos hablando que tenía riqueza, tenía poder también, gobernador, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con él? Este es un personaje que no se describe, o sea, no se decide abiertamente por Jesús, pero al parecer él lo había escuchado, pero quería hablar, pero no públicamente, ¿no? Es una cosa que a veces pasa con los poderosos, ¿no? Sí, efectivamente. No quiere ser identificado con un cristiano, con un culto, con la adoración, pero algo tiene que lo mueva a ellos. Bueno, esto nos muestra a nosotros de que la palabra de Cristo en las calles, tal vez en la ciudad o en el campo, los testimonios de la gente llegaron a oídos de Nicodemo. Entonces él notó una consecuencia de las palabras, de todo lo que escuchaba, porque nunca había estado con Jesús. Él fue a ver a Jesús porque le interesó la fama de Jesús y quiso tener una entrevista, como tú decías, en forma secreta. Era un poderoso porque su cargo en el Sanedrín judío era principal. Era un hombre de mucho dinero, respetado por todo el pueblo. Era una persona muy sabia, muy entendida en las Sagradas Escrituras y por lo visto tenía menos prejuicios que los otros, porque él le dio la oportunidad a Jesús de que le hablara algo. Los demás no le dieron ninguna oportunidad, pero él quería eliminar sus prejuicios, que de hecho los tenía. Como tantas personas en el mundo tienen prejuicios y no quieren conocer la verdad tan directamente. Pero él se enfrentó a Jesús, aunque sea a escondidas. Ahora lo interesante de él, y quizá una reflexión, es que no basta conocer la verdad para salvarse, ¿eh? Hay que dar un paso más. Porque él era un entendido, y si él era el Sanedrín, yo me imagino en el Nuevo Testamento se lo manejaba, conocía las Escrituras, quizás estaba pensando en el Mesías triunfador, ¿no es cierto?, como general, como ganador, como rey, y tiene que haber conocido quizás la historia de lo que hacía Jesús, los sanamientos, la multiplicación de los panes, una serie de cosas que le fueron conformando que este personaje tiene que tener algo relacionado con lo que yo estudié. Claro. Esa era la verdad. ¿Pero qué faltaba? El paso. Hacer el paso y caer a los pies de Jesús. Y por eso es que, si tú lo ves en la conversación, hay detalles muy importantes allí que sería bueno que se leyeran a las personas, pero cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, ¿dónde va él? Como respuesta, va al humano. Pero Jesús no lo estaba llevando al humano. Lo estaba llevando a lo divino. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Claro, volver otra vez a nacer. Claro. Y ahí Jesús no le va a decir, oye, ignorante, no le dice, sino empieza a aclararle y le dice, sí. ¿Sabes cómo el viento corre? Bueno.
Bueno, aquí nosotros en esta lección estamos aprendiendo que los poderosos, los famosos, las personas de mucho dinero, todos tienen algo de orgullo o mucho orgullo y que no es fácil convencerlos. En el caso de primero que vimos nosotros, Nabucodonosor, Dios se demoró más de tal vez unos 20 años en convencerlo, porque la enfermedad fue lo último de su vida, ya después creyó. En el caso de Naamán, el milagro lo dejó convencido. Pero aquí tenemos a Nicodemo, que se demoró como 3 años en convencerse, ya declarar que era un discípulo de Jesús. Y ese trabajo que se hace por los que son potentados o los poderosos es un trabajo a largo plazo. Exactamente. Entre los poderosos que estamos conversando hay tres personajes que van a aparecer en la historia de Jesús. Está eso en Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para poseer la vida eterna? Estaba pensando en esas palabras que él dice acerca de Jesús, reconociéndolo, ¿no? Y entonces, ¿qué estaba buscando ese hombre? Cuando uno ve la historia parece que no andaba buscando la salvación, sino pareciera que andaba buscando que ese maestro que era bueno le dijera, sí, estás bien, tú estás salvo. Pero algo le faltaba. Ese es el centro quizás del estudio, que quizás uno debería reflexionar, que estos ricos, poderosos, algo les falta para que den el paso, ¿no es cierto?, y entren en ese camino de Jesucristo. Sí. Efectivamente, parece que es una característica de todas las personas que tienen recursos, que tienen un egoísmo y siempre se preguntan cuánto es lo menos que yo puedo hacer o dar para quedar bien con el prójimo y bien con Dios. Entonces, el joven rico que se llama aquí en San Mateo y también aparece en otros relatos en Marcos y también en Lucas, era un joven que tenía muchas posesiones. Y él pensaba que la respuesta de Jesús iba a ser una respuesta espiritual. Tienes que orar, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, ayudar a los pobres, según tu conciencia, según tu criterio. Tienes que hacer alguna cosa, haz el bien. Si Jesús le hubiese respondido así, este joven se habría ido muy contento. Claro. Lo voy a hacer. Pero Jesús le tocó algo muy fuerte aquí. Le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. O sea, Jesús le está diciendo, renuncia a todo lo que tienes. Claro. Dalo y sígueme. O sea, este era un llamado directo a ser un apóstol de Jesús. Este era un llamado directo para que hubiese sido un gran hombre de Dios. Pero tenía que despojarse de todo. Hay una situación que aparece que Jesús, unos cuadros a veces que uno lo ve a Jesús muy triste, y él también se fue triste porque eso no lo iba a hacer. Pero se contrasta con Zaqueo, fíjate, estaba tratando de pensar, porque Zaqueo, ¿qué es lo que hace? Zaqueo dice, mira, cuando se da cuenta de lo que hace Jesús con él, que va a su casa, una cuestión que nunca se lo esperó, cómo trabaja Dios en realidad, cómo trabaja con los seres humanos. Y cuando se enfrenta a la realidad que tenía, que aquí el joven rico se enfrentó a su realidad, vende todo, muy bien. Aquí Zaqueo se enfrenta a su realidad. ¿Y qué es lo que dice? La mitad, y estoy calculando yo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ya se sacó la mitad de los bienes. Después dijo, si le he robado a alguien, que yo creo que era más de alguien. Y era seguro que había sacado algo más. Más, ¿qué dijo? Voy a darle, ¿no es cierto? Voy a darle más de lo que le roba 4 veces mejor. Cuadruplicado. Entonces cuando yo sacaba, calculaba algo así, ¿no es cierto? Si fuera $1.000.000, 500 lo da a los pobres. Y después en los 4 que está dando, a lo mejor se queda sin nada también. O sea, estoy tratando de ver porque decididamente el hombre en cada transacción algo se quedaba. Claro.
Y aquí hay algo interesante, Raúl, porque Zaqueo era un hombre que trabajaba como publicano, era un hombre muy rico, igual que Leví Mateo, que también era cobrador de impuestos. Y se dice en el Nuevo Testamento que los cobradores de impuestos podían tener 100 o 200 veces más recursos que la persona común. Manejaban muchos recursos, en joyas, en tierras, en propiedades, en todo lo que ellos tenían en su casa. Entonces, Leví Mateo dejó todo, dejó el banco y se fue y fue discípulo de Cristo. Jesús no le pidió a Zaqueo que fuera un discípulo, pero sí le pidió al joven rico que debía haber hecho lo mismo que Mateo, porque Mateo lo dejó todo. Claro. Y eso nos muestra a nosotros de que Dios tiene un gran premio. A algunos les pide todo, a otros no los llama, como en el caso de Zaqueo. Jesús no le dijo, ya, ahora sígueme como un seguidor. Pero Dios sabe a quién le pide y le pide todo, a quién no le pide todo. Dios lo conoce y sabe cuál es el ministerio que nos va a entregar. Fíjate que estaba mirando aquí, tengo mi ayuda. Del otro personaje que tenemos acá poderoso es este que lo mencioné al comienzo, José de Arimatea. Sí. Me parece que es la primera vez que aparece en los relatos, no se había escuchado de él nada. Sí. Pareciera que no hay... Anteriormente no. No, anteriormente, ahí aparece, pero... Aparece él después de la muerte de Cristo, en el momento en que Jesús ya muere, él se acerca, nos dice la Escritura, que este hombre se llamaba José y era de Arimatea, que era un lugar al norte de Jerusalén, a una distancia no muy lejana, y dice, era miembro del concilio, varón bueno y justo, y él pidió el cuerpo de Jesús para darle una sepultura digna y honrar el cuerpo de Jesús. Y le pasó una sepultura que él había labrado para él seguramente, que nadie la había usado, o sea... Era un sepulcro de lujo para esos tiempos. Y podemos decir que Jesús fue enterrado en una tumba de rico. Claro, exactamente. Es una tumba especialmente para... Digamos, él no la preparó, pero se la entregó. Claro. Ahora, uno tiene que reflexionar sobre este hombre, porque la Biblia dice también que él era discípulo de Jesús, pero discípulo a lo mejor de esos que se andan medio escondidos. Dice la Biblia en secreto. En secreto, claro. Y participaba del Sanedrín, era una persona, como dice aquí, miembro del concilio judío. Era un cargo importante. Claro. Pero curiosamente, cuando se tomó el voto de matar a Jesús, o se tomó la decisión, el acuerdo, no invitaron a ese concilio ni a Nicodemo ni a José de Arimatea. Pero sabía la posición que ya tenían. Claro, entonces va a entender que ellos ya tenían un veredicto respecto a Jesús y que no apoyarían esa decisión que el resto del concilio estaba tomando. No fueron invitados. Y es por eso que él, allí ya muerto Jesús, perdió la vergüenza, perdió el miedo y se acerca hasta Pilato. Pilato lo recibió porque era un noble y le concedió el cuerpo. Porque en este momento nadie tenía ese acceso que tenía a José de Arimatea para hablar con el gobernante del pueblo. O sea, uno se da cuenta que realmente era un poderoso, ¿eh? Sí. Y tenía cierta influencia porque se pasó todos los protocolos y fue a hablar al tiro directamente con él. Ni siquiera pidió audiencia. No, por lo menos la Biblia no lo registra. Sí. Y Pilato se lo concede. Pero fíjate, hay unos detalles que le pide el cuerpo a Jesús, a Pilato, perdón, ¿no es cierto? Y entonces Pilato mandó que se lo diese, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. Sí. O sea, empezó a desprenderse, y yo me imagino que esa sábana apenas la puso, se manchó. Sí. Efectivamente, bueno, él quería darle una sepultura honrada a Jesús. Lo hizo con buena tristeza. Es como si un pariente suyo hubiese muerto. Tenía un profundo pesar en su corazón por la muerte de Cristo. Era un seguidor de Jesús, en secreto, tal vez muy cobarde. Pero en ese momento él cobró valor y usó sus recursos para estar en esa ocasión especial
de darle sepultura a Jesús. Y lo mismo le pasó a Nicodemo. Nicodemo preparó especias aromáticas, claro. 33 litros más o menos del perfume más caro. 33 litros era mucho, era de gran valor lo que estaba haciendo Nicodemo para cubrirlo con olores, el cuerpo de Cristo. Así que esta lección nos muestra de que Dios no descarta a los que tienen recursos, son todas personas que hay que alcanzar. Mira, estaba pensando en el desafío que siempre nos propone el estudio de este trimestre. Todos los jueves un desafío. El primer desafío dice que nosotros deberíamos orar, usted y yo, orar por algún poderoso, alguien que usted conozca o que no lo conoce, orar por él. Alguien que quizás esté dirigiendo, no sé. Y lo otro, que el desafío así un poquito más amplio, es que usted le mande una carta a ese poderoso y le diga: mira, yo creo en un Dios y estoy orando por usted. No sé qué efecto podría tener en la carta a esa persona, pero sería interesante aceptar ese desafío. Muchas gracias porque estuvo con nosotros en este programa. Que Dios lo bendiga. Repases estas lindas lecciones. Son maravillosas para ayudar a quienes son poderosos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.